Entonces, estamos en clase número 2. El tema que lleva esta clase es John Hackese. John Hackese, más conocido para ustedes y para mí como el día y la hora que nadie sabe o el día escondido. Eso es lo que traduce literalmente el John Hackese. Muchas gracias. Aquí mi amado hijo me ha traído un delicioso café para hacer de este taller y esta segunda clase algo bien ameno. Entonces, voy a proceder a compartirles pantalla. Ustedes son tan amables y me informan si ya en este momento se puede visualizar. ¿Algún hermanito que nos confirme si ya se está dejando ver? Sí, señor, ya se mira, hermano. Bueno, Sí, muchas hermano. gracias, muchas gracias. Y bueno, entonces vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro creador, de nuestro papá, y que sea él, como siempre, dirigiendo, guiando, ministrando, capacitando. Padre, en el poderoso nombre de Yeshua nos presentamos delante de ti, dándote muchas gracias con todo el corazón, con toda mente, alma y fuerza, Padre, porque en estos tiempos te ha placido revelarles a los más pequeños ese tipo de verdades y misterios, Padre, que habían estado ocultos esperando por ser revelados. Gloria del Rey es averiguar un asunto, pero también gloria tuya, Padre, es dejarlo saber. Padre, te pedimos que la clase del día de hoy sea completa y totalmente dirigida por ti, que seas tú, Abacadosh, enseñándonos, preparándonos para este bonito ensayo. ¿Quién nos dice que de pronto en este día no tengas programado venir? ¿Quién nos dice que este ya no sea un ensayo, sino sea el día verdadero? Pero mientras esto pasa, Padre Celestial, eh, permítenos estar atentos, permítenos tener limpios nuestros vestidos, limpia nuestra conciencia, limpia nuestro entendimiento, limpio nuestro maniobrar, Padre, porque pues el objetivo de todo esto, Padre, es entre mayor y más apercibidos estemos, podamos estar preparados para cuando llegue ese gran día. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Mesías y Salvador Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén y amén, amados. Amén. Entonces, Amén. Amén, amén, buenas noches. Amén. vámonos de una vez, amados. Voy a agrandar aquí la presentación y iniciamos. Aquí alguien que ya sepa un poquito de hebreo, ¿qué nos dice? ¿Sí? ¿Cómo se llama entonces qué dice acá en esta leyenda de este escudito? Ahí abajo está la lectura. En la parte. Yom Teruah. Aquí tenemos la Yod, esta Vav, que en este caso hace la de vocal, la O, esta es la M, es la Mem Sofit, la Tav, la Resh, la Vav aparece nuevamente aquí, la Yin y la Hei. Yom Teruah, ¿sí? Y tenemos a un lindo shofarista entonces entonando este shofar. Esta imagen es, digamos que nuestra imagen, una imagen que compramos legalmente, es la insignia de nuestra marca y sobre la cual, pues digamos que hacemos todos nuestros posteos. Entonces, pues pasamos a el Yom HaKesed, el famoso día escondido. Alguien de nuestros hermanos, si tiene muy buena vista y pueda colaborarnos leyendo el texto que aparece aquí en esta diapositiva, eso está en Mateo 24, 44 al 50. Sí, perdón, Mateo 24, 44 y verso 50. Si alguien quiere ayudarnos a leer esos dos textos para ir entrando en materia, por favor. Amén. Adelante. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre, vendrá el amo de aquel siervo, el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Bueno, gracias estimado Germán, hoy para todos los que estamos aquí presentes, para los que están llegando a la transmisión y para los que posteriormente van a ver esta clase en diferido, vamos a tratar con las escrituras, no con interpretaciones propias, con las escrituras, evidenciar que ha habido una muy mala interpretación
¿sí? En cuanto al día y la hora, porque normalmente, ¿qué escuchamos? ¿Qué sigue de esta frase en cuanto al día y la hora? ¿Sí? ¿Qué escuchamos con respecto a esto? El día y la hora que Que pasa. vendrá como ladrón en la noche. No precisamente, es un texto precisamente de Mateo 24, pero hermanos, en cuanto al día y la hora, ¿sí? Nadie la sabe excepto el Nadie Padre. sabe eso. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, sino solamente el Padre. Entonces, alrededor de este texto se creó toda una teoría que se cae bajo su peso de evidencia y quiera el Eterno hoy despejar toda esta duda, ¿sí? Porque la verdad es que la Escritura sí nos dice exactamente en qué día llegará, a qué hora llegará, ¿sí? Lo que no dice la Escritura es la fecha. A ver, y quiero aquí explicar un poquito. La Escritura nos muestra cuál será el día, cuál será esa hora, ¿sí? Lo que no menciona es la fecha exacta, ¿sí? Se sabe que sobre ese día y sobre esa hora llegará, ¿sí? Dicen los grandes expertos en profecía actual, de acuerdo a los tiempos actuales, que hay unos tiempos establecidos que paralelo a esta Agenda 2030, entonces esto forma parte del calendario del Eterno, entonces cada vez que avanzamos hacia esa famosa Agenda 2030, nos damos cuenta que el mover profético también está a la vista, ¿sí? Y se pueden entonces ir haciendo este tipo de configuraciones, ¿sí? Pero entonces vayámonos más adelante, porque mira, dice el texto Mateo 24, 44, a la hora que no pensáis, ¿sí? Vendrá el Hijo del Hombre, ¿sí? Ahí él está diciendo, yo no sé no cuándo voy a venir, dice el verso 50, el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Entonces, analicemos este hebraísmo, porque como hablábamos ayer en la clase número 1, ayer nos quedó claro el ejemplo. Querría preguntar, ¿no? Porque para mí quedó claro, explicarlo, no sé si para usted quedó claro entenderlo, pero quedó claro lo que es un hebraísmo y la diferencia que hay entre una y otra cultura. Quedó claro que hay hebraísmos metidos dentro de la escritura porque está radicada. Hay que tener en cuenta que la escritura bíblica no hay que desconectarla de su entorno, no hay que desconectarla de su cultura. Y en este caso vamos a darnos cuenta que toda una cultura israelita, judía específicamente, tenía unos dichos muy especiales, ¿sí? También recordemos que una de las maneras de llevar las noticias del reino de nuestro Mesías, él las llevó en un método de interpretación conocido hasta hoy en día como el sistema Drash, ¿sí? El sistema Drash está configurado como una forma de llevar un mensaje basado en anécdotas del diario vivir y en ese caso para lo que se vivía en ese entonces. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado. Hay que analizar también el punto histórico que se estaba viviendo en ese entonces y las condiciones en las que estaba el pueblo de Israel. Estaba invadido por Roma, ¿sí? Algo no muy alejado de lo que hoy pasa en el mundo espiritualmente y con esa influencia, estamos invadidos por esa influencia romana. El pueblo de Israel, específicamente Judea, en ese lugar donde desarrolló su ministerio el Mesías, estaba bajo una influencia romana, bajo un yugo romano. El nivel de educación era completamente bajo, ¿sí? Habían muchísimas personas, por no decir que todas, pero sí la mayoría no sabían leer ni escribir. De hecho, la persona que era conocida, que sabía escribir su nombre, era considerada una persona sabia, oculta, ¿sí? Entonces, fíjense el nivel de, 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 de falta de escritura que había en esos días, ¿sí? Se me escapa en este momento el término. Entonces, cuando vemos esto, amados, buenas noches, estimadas y chicas, los que están llegando, cuando entendemos este concepto cultural y concepto histórico, entonces, en una cultura analfabeta, ese es el término, donde no había mucha gente que supiera escribir ni leer, ¿sí? Bajo una influencia, todo esto va a ser una forma que el Mesías va a usar precisamente para llevar el mensaje del reino, no lo va a tomar como un pero o como un obstáculo, sino todo lo contrario, nos damos cuenta de la manera tan exquisita, tan maravillosa como él habla del reino de los cielos en este nivel, con anécdotas, con parábolas, ¿sí?
Entonces, dentro de esas parábolas claramente que están 100% influenciadas por la cultura israelita, se encuentran ese tipo de hebraísmos, ¿sí? Y aquí, como lo decíamos, si usted le pregunta a un judío, incluso hoy, ¿sí? ¿Cuál es ese día y la hora que nadie sabe? Él te va a decir exactamente cuál día es, ¿sí? Ahora nosotros que estamos en este proceso de escudriñar las escrituras, ¿sí? Sabemos que por gracia y misericordia del Eterno nos ha permitido entonces a través de su Ruach HaKodesh y del entendimiento y de escudriñar las escrituras, no bajo la influencia de ningún sistema dogmático, sino tal cual está escrito, nos vamos a dar cuenta que hay mucha libertad y mucha información por descubrir. Entonces, antes de pasar a esta, perdón un momentico que me salte esta, quieta, ahí. Entonces, cuando se escucha a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre, ¿sí? Esto no es muy, tal vez no hace mucho sentido para la cultura occidental. Para la cultura israelita, sí tiene muchísimo sentido esta frase. El día y que no lo espera y a una hora que no sabe también tiene mucha. Entonces, hoy vamos a tratar de recordar los que ya lo sabemos, para las personas que hasta ahora van a llegar a ese conocimiento, que el Eterno afirme esto en sus corazones y que les dé shalom, ¿sí? El escucharlo. Entonces, sigamos adelante con la siguiente diapositiva. Antes de entrar en materia con esto, la frase a la que yo les decía, nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, ¿sí? Ahí me quedó mal escrito, del cielo, saben el día y la hora de regreso del Mashiach. Esto es, digamos que uno de los, como les decíamos ahorita, uno de las insignias del cristianismo para decir que no se sabe cuándo será todo esto. Hoy vamos a saber si esto en verdad es un sustento bíblico o definitivamente se deriva de una distorsión de las escrituras. Antes de esto, como usted lo está viendo en la diapositiva, tenemos dos imágenes, una a la izquierda y una a la derecha, ¿sí? La de la izquierda dice fases de la luna, ¿sí? Y aquí entonces hay, digamos que un diagrama de cómo entonces la luna con sus respectivas facetas va dando un giro, ¿sí? ¿Cuánto? Y quisiera preguntarles acá, ¿cuánto dura cada fase de la luna? ¿Y cuántas son? ¿Cuántas fases son y cuánto dura cada fase de la luna? Son 4 fases y demoran 7 días. 4 fases y demoran 7 días. Muchas gracias, estimada Viviana. Entonces, si sumamos esto, ¿sí? Nos da un lapso de ¿cuántos días? 28 días. 28 días. Y entonces tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿por qué el calendario gregoriano, como lo conocemos hoy en día, tiene 31 días, otros tiene 30, e incluso porque el calendario hebreo tiene días de 29 y días de 30, ¿sí? Si entonces para marcar el inicio del mes tenemos la astilla de la luna, ¿sí? Que ayer validamos que no, ¿sí? Simplemente confirmaba que ya la luna se había renovado. Nuestro hermano Germán ayer lo hacía en un comentario muy acertado. Entonces, ¿qué hacemos? De paso hago un pequeño paréntesis aquí para aquellos hermanos que todavía están lidiando con este tema del Shabbat lunar, ¿sí? Shabbat lunar, ¿cuál es ese Shabbat lunar? Es que nosotros sí tenemos el calendario que es porque guardamos el Shabbat conforme a las fases de la luna. Ok, entonces yo les pregunto, entonces, ¿qué hacen ustedes, los que guardan este calendario lunar? Esto no a manera de debatir, sino a manera de simplemente caer un poco en la cuenta. ¿Qué hacen ustedes entonces con los días en donde la luna no es visible? Porque el hecho de que esos días, ¿sí? en los cuales la luna no es visible, no se evidencia la luna precisamente, entonces no se cuentan. Sabemos entonces que estos días, ¿sí? En los cuales la luna no muestra su cara, ¿sí? Puede durar en un lapso de 24 a 48 horas. Entonces, para estas personas que guardan el Shabbat conforme al lunar, ¿sí? Entonces, digamos que iniciamos Rosh Hodesh. Digamos que este próximo 26 de septiembre será primero de Tishri, ¿sí? Y entonces
se inicia la luna nueva. Próximo Shabbat, entonces sería el próximo domingo y así sucesivamente. Cuando la luna se oculte, ¿sí? Llegados los 28 días, ¿sí? Y de acuerdo a la posición del sol frente a la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con estos 2 días o con este otro día? ¿Ellos qué hacen? Las personas que guardan ese calendario, ¿qué hacen con esos residuales, con esos días residuales? Porque así no aparezca la luna, son días, ¿sí? Entonces, no hay forma de guardar un Shabbat lunar debido a que, en su teoría, cada mes tendría que ser de 28 días exactos para poder guardar este Shabbat lunar. No sé si haya quedado aquí claro este ejemplo. ¿Sí? ¿Claro? Amén. Ok. Sí, hermano. Ok, entonces, el calendario hebreo, que es un calendario lunisolar, ¿sí? Marca las estaciones, como lo veíamos ayer en Génesis 1:14, los días y los años, ¿sí? Sí, estimada Vanessa, van a quedar grabadas las clases y en ese momento están siendo transmitidas en Facebook. Entonces, llegamos al punto de que las fases de la luna son 4, en un periodo de 7 días cada una nos daría 28. Ahí la luna se oculta, ¿sí? Y desde el momento en que deja de ser visible para nuestros ojos, ¿sí? Es un periodo oscuro, ¿sí? Es un periodo donde la luna no da su cara, no se sabe dónde está, ¿sí? Y es lo que se conoce dentro del judaísmo o dentro del hebraísmo como el día y la hora que nadie sabe, como el Yom HaKeseh. Entonces, ¿por qué hay que asociar? Una pregunta, ¿Sí? es que no me quedó claro, bueno, 7 por 4, 28, son 28 días y los meses son de 28, 29 y 30, por decir algo así. Entonces, no me quedó claro cuando tú dices reciclar los días, no entiendo esa parte bien. No, digamos que la explicación era para aquellas personas que dicen que guardan el Shabbat lunar, es decir, para aquellas personas que observan el Shabbat de acuerdo a las fases de la luna, digo yo, ¿qué hacen con esa acumulación de días? ¿Sí? Porque si el mes hebreo dura, unos duran 29, otros duran 30, ¿sí? ¿Qué hacen con ese número 29 o en otro caso con esos otros 2 días que sobran? ¿Sí? A un mes ya tienen un día residual, al otro mes ya tienen 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Guardar Shabbat va a ser una locura para las personas que están bajo este calendario. ¿Por qué? Porque unas veces va a caer Shabbat en sábado, otras veces va a caer domingo y se va a ir corriendo sucesivamente, ¿sí? Entonces, se debe tener, digamos que una conciencia y un sentido común para saber que no existe un calendario de meses en donde todos sean de 28 días para que se guarde perfectamente el Shabbat con base a las fases lunares, ¿sí? Entonces, este espacio precisamente de las 24 o 48 horas que sobran acá, es decir, en donde la luna pierde su visibilidad, como usted lo está viendo acá, donde está este interrogante, ¿sí? Este es un espacio que dura 24 a 48 horas, ¿sí? Donde la luna se desaparece. Esto para el judaísmo, para el hebraísmo, ¿sí? Se conoce como el Yom HaKeseh, el día y la hora que nadie sabe. Ahora, por cómo asociar entonces este día y la hora que nadie sabe con aquella famosa frase del ladrón en la noche. Recuerdan que ayer en la clase hablábamos de que hoy íbamos precisamente a entender qué significaba el ladrón en la noche y cómo estaba conectado precisamente con el día y la hora que nadie sabe. Pues de una vez indaguemos y quiero, si ustedes me lo permiten, contar con su colaboración para que analicemos dónde aparecen estas frases dentro de la Brit Hadashah. No vamos a hablar de Torah, vamos a hablar de Brit Hadashah, es decir, Nuevo Testamento. Y empecemos con Mateo 24:43. Si lo alcanzan a leer aquí, agradecería que lo leyeran y si no, dentro de su Biblia, Mateo 24:43. ¿Qué dice? Amén. Adelante, el que lo tenga, Pero adelante. sabes esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
No dejaría minar su casa. Interesante esa frase que hace el maestro. Gracias, Mauricio. Entonces aquí tenemos una primera frase donde aparece el ladrón. El ladrón va a venir, ¿sí? Ayer hablábamos de este texto, Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 2. ¿Quién lo ayuda a leer, por favor? Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 2. Amén. Adelante. Ahora bien, hermanos. Sí. Ahora, hermanos, usted no escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Amén. Ok, entonces Raf Saúl nuevamente aquí está diciendo, tomando un poco lo que hablamos ayer, que no solamente está diciendo que nosotros ya sabemos cuál es ese día, sino que ese día para muchos llegará el Mesías como ladrón en la noche, ¿sí? Para muchos. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:10? Amén. Adelante. El día del ladrón llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo. Los elementos serán destruidos en llamas. La tierra con sus obras quedará consumida. Amén. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:3? Fíjense que no son pocos los textos donde hablan del ladrón en la noche, pero miren este. Miremos los dos textos de Apocalipsis para que entendamos quién es ese ladrón, ¿sí? Y entendamos entonces por qué él se hace llamar el ladrón en la noche. Apocalipsis 3 Amén. y Apocalipsis 16:15. Adelante. Amén. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Entonces, si usted ha ido haciéndole una trazabilidad a los textos, se está dando cuenta que ladrón en la noche está configurado con un día en el cual él va a venir como ladrón en la noche, ¿sí? Y también se está hablando de velar, ¿sí? Yeshua también va a decir, velad y orad, ¿para qué? ¿Recuerden? Para no caer en tentación. Para que no entréis en tentación. ¿Qué dice? Y me gusta mucho este último texto, Apocalipsis 16:15. Amén. Dice así, he aquí, yo vengo como ladrón. Dichoso o bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Uy, qué cosa. Ahora entendamos, gracias estimada Anita, ahora entendamos este último texto, Apocalipsis 16:15, porque dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, fíjense, y guarda sus ropas, es decir, el que las lava, ¿sí? Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué nuestro Mashiach está diciendo esto? Está utilizando estas frases que dentro de una línea interpretativa podría dar para muchas especulaciones, pero ya vamos a ver cómo estas especulaciones se van a acabar cuando entendamos qué significa el ladrón en la noche, ¿sí? Pero antes de entrar a entender qué es o quién o por qué se le conoce o quién es esta figura del ladrón en la noche, por qué Yeshua se va a identificar como el ladrón en la noche, va a tener mucho sentido cuando lo veamos. Pero antes de eso, cerremos esta diapositiva. Estamos viendo entonces que esta fase de tiempo, de espacio, que dura de 24 a 48 horas, ¿sí? En donde la luna no es visible, ¿sí? Es conocida como el Yom HaKesed. Miremos ahora entonces unos textos de Jeremías 8:7, por favor. Alguien que me ayude con Lamentaciones 1:14. Y por último vamos a leer Lucas 12:56. Hijo. Jeremías 8:7, ¿qué nos dice? Amén. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola, la golondrina, la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no comprende el mandato
de Yahweh. Amén. Entonces, ahí está diciendo que la cigüeña y la tórtola conocen su tiempo. ¿Alguien recuerda, clase de ayer, lo vimos ayer, qué es conocido o qué es mencionado como tiempo y fecha? ¿Recuerdan la palabra en hebreo que se ocupaba? Moed. Moadín o Moed. Ok, entonces aquí el profeta está diciendo, aún la cigüeña y la tórtola conocen su tiempo, ¿sí? Pero mi pueblo no conoce las fiestas, ¿sí? No conoce los tiempos señalados, ¿sí? Eso es muy interpretativo. Miremos Lamentaciones 1:14, por favor. Lamentaciones 1:14, Él ha vigilado sobre mis pecados, entretejido alrededor de mis manos, ha subido a mi cuello y debilita mis fuerzas. Adonai me ha puesto dolores en mis manos y no los podré resistir. Lamentaciones 1:14, ¿sí? Dice esto. ¿Sí es el texto? Sí, 1:14. Bueno, permíteme, yo valido acá. Dice... Bueno, déjame ya valido este último texto. Alguien que me ayude, por favor, con Lucas 12:56. Amén. Adelante. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hipócritas, va a decir. ¿Lo puedes volver a leer, por favor, Mauricio? Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Entonces los está llamando hipócritas. ¿A quiénes les estaba llamando hipócritas? ¿Recuerdan ustedes? Los fariseos. A los fariseos. A los fariseos, exactamente. Les está diciendo que son unos hipócritas, ¿sí? Porque no saben interpretar los tiempos. En pocas palabras, mucha religión, muchos takanot, mucha rigurosidad con la ley creada por ellos, los takanot, pero acerca de los tiempos completamente perdidos, rayados, ¿sí? Pero entonces, miremos por favor del mismo Lucas, esta vez el capítulo 19, verso 41 al 44. Amén. Adelante. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ok, entonces estamos hablando de varios textos en donde el Mesías está haciendo un claro llamado, ¿sí? Acerca del pueblo que no conoce sus tiempos, ¿sí? Es lo que podemos rescatar de todos los textos que estamos leyendo. Un pueblo que no conoce sus tiempos, ¿sí? Pero entonces, ¿de dónde sale esta interpretación? Permítame, yo minimizo aquí un poquito esto porque tengo un comentario sobre la diapositiva, ¿sí? Y a ver, un momentico, perdón un segundo. Listo, entonces hay un comentario que tengo aquí en esta, antes de pasar a esta diapositiva, hay un comentario. ¿De dónde entonces surge esta mala interpretación? Esta mala interpretación de nadie, ni siquiera los ángeles del cielo saben el día y la hora del regreso del Mashiach, ¿sí? Alguien que por favor me ayude con Mateo 24, 35 al 36. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Listo, entonces no sé si en las Biblias que ustedes tienen, yo voy a permitirme hacerle un acercamiento acá. No sé, voy a mirar un momentico esto acá, permítame un segundito. Yo miro dónde estamos aquí. Voy a acercarle esto es como la cámara donde yo tengo acá. Voy a acercarle acá. Aquí está Mateo 24, 36. Esto es versión NBI. Y encima está Mateo 35, 24, 35. Y en medio hay un subtítulo, ¿sí?
No sé si ustedes también lo tienen así. Entre Mateo 24:35 y Mateo 24:36 hay un subtítulo. No sé si en sus Biblias aparezca así. No, la Valera no aparece así. En la Valera no aparece así. Esta versión que yo tengo es la NBI. Entonces, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿De qué está hablando el Mesías? ¿Sí? Si usted lee los textos anteriores, dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Punto, hay un punto ahí. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿de dónde surge esta mala traducción, este mal entendimiento? Por lo menos si ustedes se dieron cuenta, aquí en esta versión NBI, hay un título de por medio. Hay varios síntomas y antecedentes que nos dan la explicación. Ustedes recuerdan que en el tiempo antiguo no habían imprentas, por lo tanto, la escritura como la conocemos hoy en día carecía antiguamente de capítulos y versículos, eran todos unos rollos, ¿sí? Al meterse la imprenta, al llegar la imprenta y se empiezan a hacer las copias extremadamente, estos miles de copias y miles de traducciones, pues entonces vienen con ellas los famosos títulos, subtítulos y subtítulos que usted va a encontrar en cada uno de los capítulos, lo cual de alguna u otra forma parcialmente le están sugiriendo al lector, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hablar? Muchos de esos textos, en este caso como el que les acabé de mostrar, hacen una separación entre el verso 35 y el verso 36. Pero entonces, ¿de dónde surge esta confusión de que ni siquiera los ángeles del cielo saben el día y la hora del regreso del Mesías? ¿Sí? Estos textos hacen mención al fin del cielo y de la tierra, ¿sí? Y en nada tienen que ver con el día del regreso de nuestro Señor, ¿sí? Es decir, si ponemos el contexto, y nuevamente quisiera que lo volviéramos a leer, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto a ese día, ¿sí? Al día en que el cielo y la tierra, este cielo y esta tierra como la conocemos, lleguen a su fin, esto no lo sé, ni siquiera los ángeles, sino solamente el Padre que está en el cielo lo sabe. O sea, se está hablando no del regreso del Mesías, ¿sí? Sino se está hablando del fin del milenio sabático, del fin del milenio del Mesías, es decir, del tiempo en donde ya se acaben este cielo y esta tierra actuales, para que se cumpla lo que dice el libro Apocalipsis, que vienen cielos nuevos y tierra nueva. Solamente para efectos de entender por qué se tienen que renovar estos cielos y esta tierra. ¿Alguien sabe la respuesta? Ya en algún momento lo explicamos. ¿Por qué este cielo como lo conocemos y esta tierra como la conocemos tienen que desaparecer? Porque están atestiguando contra nosotros que hemos pecado. Muy bien, porque el Eterno desde el principio los va a convocar como testigos. Él dice al cielo y a la tierra puesto como testigos de que les he dado estos mandamientos. Mientras este cielo y mientras esta tierra existan, van a seguir testificando contra la humanidad por su desobediencia. Por eso tienen que hacerse nuevas todas las cosas. Entonces, lo que está hablando este texto, tan mal comprendido y tan mal interpretado, sobre todo por los hermanos protestantes, es con respecto al fin del tiempo, al fin del cielo y la tierra como lo conocemos actualmente, ¿sí? Y si lee usted ya más adelante, va a decir, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Si usted nota y sigue leyendo más adelante, ¿sí? Y llega precisamente al texto de la diapositiva anterior, ¿sí? Verso 44 y verso 50, entonces estaríamos diciendo, bueno, nuestro Señor o está confundido o qué pasó ahí, hay una mala traducción o qué pasa. Porque si él en Mateo 24:36 está diciendo que nadie sabe ni el día y la hora, ¿por qué entonces aquí en el verso 44 está diciendo que a la hora que no pensáis vendrá el Hijo de Hombre? ¿Sí? Y el verso 50 dice, el día que no lo sepa y a una hora que no se sabe. Entonces, aparentemente vemos unas contradicciones ahí. Pero todo radica precisamente en que el verso 36 está haciendo énfasis completa y totalmente a el fin del cielo y de la tierra como lo conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, ya despejada esa primera duda, entonces queda claro que este espacio en donde la luna no es visible es conocida
como el día y la hora que nadie sabe. Este día, ¿sí? Es el elegido, ¿sí? Y esta hora por nuestro Mashiach para venir. Tiene muchos antecedentes. Primero porque ustedes recuerdan que la luna fue puesta por el Creador en la noche para iluminar a las tinieblas. Al decir que no hay luna en ese momento, es decir, por lo menos está oculta, ¿sí? Quiere decir que la tierra simbólicamente, espiritualmente, va a estar sumida en una completa oscuridad, ¿sí? Y es en ese momento donde Yeshua viene, ¿sí? Como la luz del mundo, nuevamente a traer su reinado. Esto solamente como una parte de entender lo que significa este momento de oscuridad. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué ahora entonces entendamos por qué Yeshua se hace llamar el ladrón en la noche? ¿Por qué se hace llamar el ladrón en la noche? ¿Y por qué tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 textos en los que se ratifica por parte de sus emisarios, de sus estudiantes, que él vendría como un ladrón en la noche? ¿De dónde sale este hebraísmo? ¿De dónde sale entonces esta frase de ladrón en la noche? Pues pasemos acá. El ladrón en la noche. Quiero que alguien, por favor, mientras vamos haciendo esta introducción, alguien que me ayude con Baikra, el libro del Levítico, capítulo 6, versículos 9 al 10. Levítico 6, 9 al 10. Amén. Adelante. El resto de la ofrenda, 6, 9 al 10. El resto de la ofrenda lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá sin levadura, el lugar sagrado en el atrio de la tienda del encuentro lo comerán. No se cocerá fermentado, es la parte que les doy de mi ofrenda. Es porción sagrada como en el sacrificio expiatorio y en el sacrificio penitencial. Amén. Levítico 6, 9 a 10, ¿correcto? Sí, hermano. Levítico 6, 9, 10. Bueno, dice aquí, esta versión, dice, si leemos desde el verso 8, dice, Adonai le dijo a Moisés que le ordenara a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar, ¿cuánto tiempo? Según el verso 9. Si lo están leyendo conmigo. Toda la noche. Toda la noche. Se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer. Y el fuego del altar se mantendrá encendido. ¿Sí? El Cohen, vestido con su túnica de lino y su ropa interior de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Ahora, acompáñenme por favor a Levítico 24. Levítico 24, 1 y 2. ¿Qué dice? Amén. Adonai dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz, para mantener las lámparas encendidas siempre. Fuera de la cortina del tabernáculo del testimonio, Aarón se ocupará de la luz que esté ardiendo siempre desde el amanecer hasta la mañana delante de Adonai. Esta será una regulación permanente por todas sus generaciones. Él siempre mantendrá en orden las lámparas sobre la menorá pura delante de Adonai. Amén. Amén. Entonces, primera pregunta, ¿quién era Aarón? Vamos a hacer una trazabilidad para entender esta frase del ladrón en la noche. ¿Quién era Aarón? ¿Qué rango tenía? El Cohen. El Cohen Agadol. En este caso, ¿qué tenía que hacer Aarón? Según la instrucción que acabamos de leer. ¿Sí? Encargarse de mantener encendido, sí. Pedirle a los israelitas que le trajeron aceite de olivas machacadas y que él tendría que velar ¿para qué? Para que el fuego del altar, para que el fuego del altar no se apagara. Dice la escritura que tenían que arder siempre, ¿sí? En la noche. Entonces, ¿y qué relación tiene esto con el ladrón en la noche? Pues entonces,
Alguien que me ayude antes de esto con el Salmo 134.1, por favor. Amén. Adelante. Mirad, bendecí a Adonai, vosotros todos los siervos de Adonai, los que en la casa de Adonai estáis por las noches. Ok, entonces ya tenemos claro que en la casa de Adonai había todo un servicio en la noche, ¿sí? Pero específicamente la misión más importante de los levitas encargados de servicio de la noche era una. ¿Alguien ya de pronto supo entender cuál era esa única misión? A ver. Que el fuego mantuviera encendido. Mantener el fuego encendido, no dejar que el fuego se apague. Esto tiene mucho sentido espiritual hoy, ¿sí? Era una regulación perpetua, va a decir el Eterno, por todas sus generaciones, estar pendiente de que el fuego no se apagara, sobre todo en las noches, ¿sí? En las noches. Entonces, con estos registros, ¿sí? Históricamente vemos, ¿sí? Que había una misión, había todo un servicio en la noche, ¿sí? Pero vamos a mirar un texto de la Mishnah, ¿sí? Se los voy a leer para los que les gusta escudriñarse en lectura judía. El texto donde está citado Midot y punto número 2 dice, el capitán del templo, el hombre del monte del templo, visitaba a cada guardia y llevaba antorchas ardientes delante de él. Y todos los guardias que no se levantaban o no estaban de pie, el capitán del templo les decía, Shalom Alejem, paz sea contigo. Si observaba que dormía, lo golpeaba con su palo y tenía autoridad para quemar su vestido. Y ellos dijeron que es el ruido, ¿sí? Voz en la corte. ¿Qué es ese ruido, voz en la corte? Es el ruido de un levita que es golpeado y sus vestidos se ponen en fuego porque dormía sobre su reloj, es decir, sobre su labor. El rabino Eliezer dijo, hijo de Jacob, dijo, en una ocasión encontraron al hermano de mi madre durmiendo y quemaron su vestido. Este es un texto de la Mishnah, ¿sí? Solamente para resaltar un poco los textos que acabamos de leer ahorita. ¿Por qué? Porque entonces está registrado históricamente que el capitán de la guardia, ¿sí? Del templo, ¿sí? O el sumo sacerdote, en este caso Aarón, como lo leíamos ahorita, realizaba la tarea de verificar que el sacerdote de turno, ¿sí? Encargado del fuego, no se durmiera, ¿sí? Ya que el fuego debería mantenerse encendido. Ahora usted entiende, ¿sí? ¿Por qué Yeshua va a decir velad y orad? ¿Cuál es el objetivo de velar y orar? Principalmente. Mantener el fuego encendido. Mantener el fuego encendido. Ahora, si nosotros decimos que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿sí? ¿Creen ustedes que la misión de nosotros como Kohanim, ¿sí? Es exactamente la misma, velar para que el fuego de nuestra casa no se apague, ¿sí o no? Amén. Amén, sí. Entonces ahora Amén. pueden entender claramente, ¿sí? ¿Por qué este sumo sacerdote es comparado con el ladrón en la noche? Porque venía a cualquier hora de la noche, ¿sí? En donde vigilaba y velaba para ver si los sacerdotes estaban cumpliendo su trabajo. ¿Le hace sentido esto? Identificándolo con el retorno del Mesías y usted en su posición de sacerdote, ¿sí? Entonces, Amén. el fuego debería mantenerse encendido, ¿sí? Los sacerdotes asignados a vigilar el fuego del altar y de la menorá nunca debían quedarse dormidos durante su noche de servicio, ¿sí? Con el fin de asegurar que el sacerdote permaneciera despierto, el sumo sacerdote recorría el templo en busca del sacerdote encargado, ¿sí? ¿A quiénes está buscando el Padre que le adoren? ¿A quiénes? Aquellos que le adoren en qué y en qué. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y en verdad, con el fin de asegurar, mira, el Cohen, Yeshua, ya usted lo supo identificar, con el fin de asegurar de que el sacerdote permaneciera despierto, el Cohen
recorría el templo en busca del Cohen encargado, ¿sí? Si un sacerdote era encontrado durmiendo durante su visita sorpresa, durante una visita sorpresa, ¿sí? El sumo sacerdote tomaba brasas del fuego del altar, colocaba algunas brasas en una cacerola del fuego y las llevaba al sacerdote durmiente, ¿sí? Luego colocaba suavemente la pala y las brasas bajo la ropa del sacerdote que no había podido velar esa noche. Las prendas de ropa del sacerdote pronto se encendían en llamas, ¿sí? El sacerdote culpable no tendría más remedio que dejar su ropa ardiente y correr solo con su ropa interior avergonzado a su casa. Fue esta práctica de visita sorpresa, escúchelo muy bien, fue esta práctica de visita sorpresa que según la tradición judía consiguió el sumo sacerdote, ¿sí? Que consiguió que el sumo sacerdote fuera apodado el ladrón en la noche. Ahora, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua. Yeshua. Ahora volvamos a leer nuevamente Apocalipsis 16:15. Por favor. Amén. Adelante. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Ahora pueden entender de dónde sale esta analogía. Ya ahora entonces con la historia, ¿sí? Con la misma Torá, con el mismo salmista, ¿sí? Que nos muestran que había todo un servicio en la noche, ¿sí? Y había un especial cuidado. Hermanos, ya entonces esto nos debe hacer mucho sentido sobre los tiempos que estamos viviendo, tiempos de oscuridad. Ayer hablábamos de una frase con los cuales se conoce desde que inicia Yom Teruah hasta Yom HaKippurim, que se conoce como los Yamim Noraim, días temibles, tiempos de densa oscuridad, ¿sí? ¿Cuál entonces es su misión y mi misión? Velar porque el fuego no se apague, velar y orar. Ahora, respondiendo un poco a una pregunta que nos hacía el hermano Oscar ayer, ¿sí? Con respecto a que si esas personas que estaban en tinieblas eran pecadoras o qué pasaba con esas personas. Aquí vemos claramente que tenían que pasar una vergüenza, ¿sí? Este sacerdote por haberse quedado dormido pasaba vergüenza, ¿sí? Porque quedaba pública su desnudez. ¿Se condenaba? No. Aquí, como lo decíamos ayer, aquí no se trata de que se salve o se condene. Aquí estamos hablando de que dichosos son aquellos, ¿sí? Que a pesar de lo negra que pueda ser la noche, de la mucha maldad que está en su entorno, de los muchos asedios y ataques que hayan, ¿sí? Dichosos aquellos que pueden permanecer vigilantes esperando el regreso de su Adón, ¿sí? Entonces, va a venir repentinamente Yeshua sobre aquellas personas que desconocen todo esto. Sí, ¿se van a condenar? No, simplemente van a quedar avergonzados, ¿sí? Delante de Yeshua. ¿Por qué? Porque vino, ¿sí? Y no lograron entender el tiempo de su visitación. Ahora usted entiende qué pasó, ¿sí? Hablando de luz y hablando de lámparas y hablando de aceite, ¿qué le pasó a 5 insensatas? Se quedaron afuera. Se quedaron afuera. ¿La escritura dice que se condenaron? No. El cristianismo presenta, tratando de interpretar este modelo de la parábola de las 10 betulas, de las 10 vírgenes, que estas 10 vírgenes se quedaron por fuera y se quedaron, ¿sí? Se condenaron y no es así. La escritura dice que simplemente dejaron ese lugar de privilegio, ¿sí? Y fueron parte de los convidados a las bodas, ¿sí? Las 5 prudentes entraron a la recámara, entraron al lugar más íntimo, ¿sí? Ya hemos explicado cuál es ese lugar más íntimo en el orden de las salas de la tienda de reunión, que es el lugar santísimo. Pero se quedaron afuera, no pudieron entrar a ese lugar santísimo porque les faltó aceite, les faltó sensatez, se quedaron dormidas, ¿sí? No solamente llevaban aceite, poquito aceite, sino aparte de eso se quedaron dormidos. Y Rav Shaul lo va a decir en el texto que leíamos ayer: los que duermen de noche duermen, los que de noche beben vino se emborrachan, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de este tipo de personas
que desconocen este tipo de información que está disponible para todo aquel que lo quiera, pero son pocos, ¿sí? Los que deciden entonces adentrarse a escudriñar estos misterios que la misma escritura está revelando. Dice, Yeshua usó esta ilustración cuando se refiere a su regreso. Dice Mateo, y quiero que alguien me ayude por favor, Mateo 24, desde el 42 hasta el 44. Aquí es donde ya sabemos entonces que Yeshua se va a atribuir el título de ladrón en la noche, porque él es el encargado en este momento de hacer que ustedes y yo nos mantengamos despiertos, que no caigamos en el sueño, no caigamos en el embotamiento, no caigamos en la depresión. ¿Se da cuenta usted de la función tan maravillosa que tiene nuestro Mashiach hoy? ¿Sí? Entonces, velemos y oremos para que no entremos en tentación. ¿Qué dice Mateo 24, 42, 44? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabe esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, está preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, que ya pues también aclaramos cuál es esa hora que no pensáis, cuál es ese día y la hora que nadie sabe, ya lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Aquí estamos viendo entonces cómo poder entender con la base escritural quién es ese ladrón en la noche y por qué Yeshua es ese ladrón en la noche y a quiénes les va a llegar como ladrón en la noche, a quiénes les va a llegar por sorpresa, ¿sí? Entonces, aclarado a ti aquí, o queda alguna duda sobre todo de este título de ladrón en la noche, ¿queda claro o todavía hay alguna duda con respecto a eso? ¿Está bien si tiene alguna pregunta con respecto a este? Perdón, hermano, sí me queda muy claro. Y ahora yo puedo entender, porque pues yo estuve en la vida militar, ahora entiendo uno cuando estaba en la garita prestando seguridad y por qué siempre la persona que estaba asignada para hacer el turno de revisar los centinelas, siempre le llegaba uno de la nada, llegaba de la nada y lastimosamente al que lo encontraban dormido, lo primero que le quitaban era el fusil. Entonces cuando este hombre se despertaba y no veía su fusil, imagínense pues el susto que era de no tener. Entonces, yo creo que lo mismo es lo que está pasando con con el Ben Adam, que puede venir a esa hora en su momento y uno va a estar dormido. Entonces, imagínense cuál sería esa reacción. Entonces, claro, lo traigo esta colación porque me pasó esto a mí. Y de hecho es un ejemplo maravilloso, Fernando, y agradezco que lo hagas. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿era un acto vergonzoso para aquella persona que se despertaba y no encontraba su fusil? Primero el susto, ¿no? Claro, era un susto porque no encontrar su arma. Haga de cuenta que usted, y vamos haciendo, digamos que un midrash de esto, haga de cuenta que usted lo pusieron a cargo de velar por su casa, por la casa del Creador, y usted se duerme en los laureles y viene Yeshua y le quita su Biblia y le quita su Torah. Y usted sigue y se despierta y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? El susto tan tremendo que se lleva y después la vergüenza, ¿no? Porque aquí, como lo leíamos en Apocalipsis 16, 15, ¿sí? Era un acto vergonzoso, tenía que irse a casa completamente avergonzado, ¿sí? ¿Era vergonzoso para ese guardia que estaba a cargo? Claro, porque de todos modos, cuando se iba a entregar turno y decían, aquí el señor que se encontraba durmiendo, mientras nos podía pasar un riesgo, pues no solamente a él, sino a toda la estación de policía, por estar durmiendo él en tiempo de servicio. Entonces, claro, para uno era vergonzoso porque primero lo metían en una lista y segundo, ya siempre iban a estar pendientes de ese guardia porque tiene la costumbre o la mala costumbre de dormirse pues en el tiempo de servicio. Sí. Ahora, no se trata solamente de que usted le agarre el sueño. No se trata de que usted simplemente por la pesadez, por el cansancio, porque recuerdan ustedes quiénes otros también se quedaron dormidos en un momento donde Yeshua les dijo, velen y oren. ¿Quiénes se quedaron? Los apóstoles. Los apóstoles se quedaron dormidos, pero dicen que porque estaban extremadamente cansados. Recuerden que dicen que sus ojos estaban apesadumbrados y estaban llenos de cansancio por todo lo que han tenido que vivir esa jornada. Entiéndalo y tráigalo de una vez a este punto, ¿sí? Hoy, todo lo que ustedes y yo estamos teniendo que vivir y ver, ¿sí? De alguna u otra forma genera un cansancio, un agotamiento. Agotamiento porque de ver cómo el impío prospera, de ver cómo el impío manipula, de ver cómo los impíos gobiernan este mundo a diestra y a siniestra. Y llega un momento en donde usted se cansa de todo esto, ¿sí?
Y producto de ese cansancio, ojo, si usted está experimentando, de paso aprovechamos para hacer una cuña profética, si usted está experimentando ese tipo de cansancio, estoy cansado ya de todo esto, ¿sí? Tenga en cuenta que esa es la primera fase. Después de esto viene el sueño y después de esto viene el ladrón en la noche, ¿sí? Entonces, fíjese cómo no solamente es el proceso de quedarnos dormidos cuando tenemos que velar, ¿sí? Sino es la responsabilidad que nosotros tenemos a cargo. Si nosotros hemos entendido que somos Kohanim de nuestro Mashiach, según el orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad de velar por la casa del Eterno, nuestro templo, nuestra familia. Y si usted se queda dormido como el padre de familia que estamos viendo, lo acabo de leer nuestra hermana, si el padre, que es el Cohen de la casa, se queda dormido, ¿qué seguridad puede tener la familia que en este momento pues está a la merced de aquel ladrón que llegue en la noche? ¿Sí? Entonces fíjense cómo el dormirse, el permitirse este tiempo de entretenimiento, de cansancio, ¿sí? Puede ser lo que sea el motivo que en este momento lo esté llevando a usted a enfriarse, en este caso, o a dormirse, que viene a ser lo mismo, ¿sí? Pueden ser múltiples, pero fíjense las implicaciones y las consecuencias que traen, ¿sí? Se pierde usted este maravilloso momento, ¿sí? Queda usted en vergüenza delante del sumo sacerdote cuando venga y tenga que usted ponerle la cara y decirle, no, señor, sí, yo sabía, tú me lo habías dicho. Si usted lee Mateo 24, va a llegar una parte donde él va a decir, se los he dicho con anticipación de que todas estas cosas van a pasar. Ya depende de nosotros y con la información, con todo esto que estamos viendo, ¿sí? Ustedes y yo nos dormimos. Ya sería una responsabilidad netamente de nosotros, ¿sí? Entonces, gracias por el comentario, estimado Fernando, muy acertado porque es una forma muy actual de poder ver cómo hoy en día puede funcionar este ejercicio. Ahora miremos otra cosa. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió y qué sucederá en un Yom Teruah? ¿Sí? Normalmente el Yom Teruah que se celebraba cada año, ¿sí? Y que tiene muchas otras connotaciones, ¿sí? En Yom Teruah se elegían los reyes. En Yom Teruah, contados los 7 años de Shemitah, ¿qué pasaba? ¿Sí? ¿Qué pasaba en el año Shemitah? Se tocaba el shofar, ¿sí? Y en las semanas de años, ¿recuerdan cuáles eran esas semanas de años? ¿Están semanas de meses? Semanas de años, ¿sí? ¿Qué pasaba en esas llegadas esos 50 años? ¿Qué se tocaba? ¿Joel? Se tocaba el Yobel, que es el cuerno de carnero, eso es lo que significa Yobel. Entonces, entiéndase que con la venida del Mesías, ¿sí? Se cumplirán los 120 jubileos destinados para la humanidad, para que la humanidad haga Teshuvah, ¿sí? Si usted suma cuentas claras, ¿sí? Si usted suma 120 jubileos, que son un periodo de 50 años, ¿cuántos años le dan? 120 por 50, ¿cuánto le da? ¿120 por 50? 120 años de 50. ¿Cuánto nos da? 6,000. ¿Sí? 6,000 años, 6 días. ¿Sí? 6 días. 6 días es igual a 1,000 años, 6,000 años. Un día por 1,000 años. 6,000 años es lo que Adonai ha determinado. ¿Sí? Eso lo vemos en el pacto hecho con Noah. 120, ¿sí? Años de Yobel han sido destinados para que la humanidad haga Teshuvah, haga arrepentimiento, ¿sí? Y se vuelva de sus malos caminos. En el jubileo 120, que es exactamente este día, el Yobel, ¿sí? ¿Qué pasa en un Yobel? Si quieren, ayúdenme a leer cada uno de los puntos que tenemos aquí. ¿Qué pasaba en el año de Yobel y en el año Shemitah, que era un ensayo de Yobel? Se liberan a los cautivos. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el tiempo pasado, en el año Shemitah y en el año Yobel? Se liberaban los cautivos. ¿Por qué estamos viendo que se liberaban y se liberarán los cautivos? Porque ustedes y yo seremos libres, como lo hemos dicho, de esta mala inclinación, ¿sí? De esta cautividad que aún está dentro de nosotros, con la que ustedes y yo lidiamos a diario, ¿sí? Y en cada momento del día, a diario estamos tratando de lidiar con este viejo hombre, ¿sí? Se liberará, nos liberaremos de esta
de esta mortalidad, de esto corrupto, ¿sí? ¿Eso tiene que ver con las deudas también que se perdonan? Claro que sí, claro que sí. Entonces, el primer punto es la liberación de la cautividad, ¿sí? La liberación de la cautividad no solamente esta mala inclinación que hay dentro de mí, este viejo hombre, ¿sí? Sino liberación de la cautividad de todo un sistema mundial configurado para manipular el mundo, manipular el clima, manipular todo lo que usted está viendo que está en este momento pasando. Eso, ¿sí? Es lo que terminará llegado este día, llegado el Mesías en este día. Por eso es tan maravillosa esta fiesta. Dijo Mauricio, el segundo punto, se cancelan las deudas, ¿sí? Cancelando el acta de decretos que nos era contraria. Entonces viene y se quita completamente esta deuda, ¿sí? Que nosotros tenemos, esta necesidad que tenemos de ir normalmente y pedir perdón cuando pecamos, ¿sí? Inadvertidamente, ¿sí? Entonces este proceso de ir y nuevamente ir y pedir perdón por esto, ¿sí? Entonces se cancela esta deuda para siempre. ¿Por qué? Porque al desaparecer esta mala inclinación ya somos completamente revestidos, ¿sí? Y volvemos a nuestro estado original. No solamente la tierra, como lo vamos a leer ahorita, va a volver a su estado original y a su dueño original, sino nosotros como seres humanos vamos a volver al estado original del primer hombre y la primera mujer, del cual cayeron por el pecado de desobediencia, ¿sí? La restauración de todas las cosas a su propietario original. ¿Recuerda usted qué pasaba en el Joel? La tierra, ¿sí? Que no se vendía. ¿Qué se vendía? ¿Recuerdan? La tierra no se vendía, porque la tierra es de Adonai. ¿Qué se vendía? ¿Recuerdan? Las cosechas. Las cosechas se vendía, el número de cosechas se vendía. Entonces, la restauración de todas las cosas. Yeshua va a decir de Satanás que él es el qué de este mundo. El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el primer hombre y la primera mujer pecaron, le cedieron el derecho legal de gobernar sus vidas y este planeta. Lo mismo que ustedes y yo hicimos. En el momento en que ustedes y yo pecamos, consciente o inconscientemente, nosotros le firmamos un acta de decretos, ¿sí?, al enemigo, un derecho legal para él poder ejercer control y gobierno sobre nuestras vidas. Esto es lo que hace Yeshua, ¿sí? Quita este poder, quita esta acusación, ¿sí? Y la clava en la cruz. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, ¿sí? Entonces, Perdón, hermano Rafael. Señora. Una pregunta. Según dicen los hermanos protestantes, que, pues sí, que el que está gobernando en este momento es el maligno, que viene el fin y será atado por 1000 años. ¿Qué desierto tiene eso? Eso no lo dicen los hermanos protestantes, eso lo dice la Escritura, ¿sí? Eso lo dice el libro de Apocalipsis, en donde precisamente al llegar el dueño original, el propietario original de este planeta, su creador, ¿sí? En ese momento el que lo hay está usurpando a través del engaño, así como engañó el enemigo al primer hombre, a la primera mujer, ha sido lo que ha hecho con todos nosotros, nos ha engañado y bueno, hemos sido esclavos y ya conocemos el proceso de salir de Egipto. Pero cuando llegue la restauración de todas las cosas, ¿sí? La tierra, la humanidad, los hijos fieles, ¿sí? Entonces, al llegar el dueño original, ¿sí?, a reclamar, ¿sí?, lo que le pertenece, pues aquel que está gobernando infructuosamente, impíamente, engañosamente va a tener que ser atado. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener que ser atado este enemigo? ¿Sí? Resulta que el libro, permítame un momentico, este texto no lo tenía. Alguien por favor me ayude con Isaías 49:6, por favor. Vamos con Isaías 49:6. Si alguien lo tiene. Amén. ¿Qué dice? No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué estamos leyendo en este texto? Que Adonai le está diciendo a Yeshua, poca cosa es que tú restaures la casa de Jacob. Es decir, la casa de Jacob, ¿quiénes son? A ver. Israel.
Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus, casa de Israel y casa de Judá. Poca cosa es que tú hayas hecho este sacrificio tan grande para que restaure solamente la casa de Israel. El texto que está leyendo aquí nuestra hermana está diciendo que él va a restaurar también el mundo, pero primeramente, el pacto ¿con quién lo hace? Con Israel. ¿A quién le ofrece su Ketubá? ¿A quién le dice, si tú guardas mis mandamientos y guardas mis preceptos, vas a ser mi posesión exclusiva por encima de todas las naciones de la tierra a Israel? Por lo tanto, la restauración primeramente va a ser para Israel, ¿sí? Entonces, él viene primeramente a Israel, viene primero a juzgar, y de eso vamos a hablar en la clase de mañana, porque este día también es conocido como el Yom Hadin, el día del juicio, porque el juicio primeramente viene por casa, viene primeramente a juzgar a su casa. El mismo profeta Jeremías también lo dice, el día de la angustia de Jacob, del cual él va a ser librado. Entonces aquí lo que estamos viendo es que viene, restaura primero a Israel, y ahora quiero que me ayuden por favor con Zacarías capítulo 14, verso 16. Verso 16 podemos leerlo hasta el verso 18. Zacarías Amén. 14, 16 al 18. Amén. ¿Qué dice? Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de Sebaot, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al rey Adonai Sebaot, no vendrán sobre ellos lluvia. Amén. Sí, hasta ahí está bien, hermana. Entonces, entendamos algo con respecto a la pregunta que nos hacía la hermana Blanca. Entonces, viene el dueño original, entra en juicio con su amada, con su pueblo, ¿sí? Sale bien librado en Yom Kippur, se echan las suertes y sale bien librado. ¿Por qué? Porque el pacto es para los fieles, los que resistieron, por cuanto guardaron la palabra de mi paciencia, el testimonio de Yeshua y los mandamientos, ellos, sobre los cuales persiguió el dragón se alzó, los persiguió, etcétera, que es lo que estamos viviendo en estos días, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que hablábamos en estos días que una cosa era la tribulación era para los fieles, para probar quién de verdad estaba con el rey, quién era fiel en las malas, quién bebía su copa de amargura también en la tribulación, ¿sí? Y la ira era para quiénes. La tribulación es para los fieles y la ira para quiénes. Sí. La ira es para los enemigos de Dios. Para los infieles, exactamente. Entonces, llegado el Mesías, entra en juicio con su casa, sale bien librado de ella, ¿sí? Y la ira, porque viene el día de su ira, ¿sí? Es para todas estas naciones que se configuraron en contra de Israel, los que atacaron a la niña de sus ojos. ¿Van a haber sobrevivientes? Sí, lo acabo de leer nuestra hermana Ana Doris. De los sobrevivientes de esas naciones, ¿sí? Al ya no tener una influencia satánica, porque ya el Satán habrá quedado atado por 1000 años, ¿sí? Van a poder entonces experimentar que se les lleve la Torá. Lo que estábamos leyendo ahorita con la profecía de Isaías 49, ¿sí? Se les va a restaurar a las naciones, ¿sí? Sabemos que pasado este milenio, ¿qué va a pasar? Dice la escritura que Satanás va a ser soltado por un breve tiempo, él también va a reunir un gran ejército, ¿sí? Y va a ejecutarse esta batalla más conocida como la batalla de, ¿recuerdan? Armagedón. La batalla de Armagedón, más conocida como la batalla de Har Megiddo, el monte Megiddo, Har Megiddo. ¿Sí? Entonces dice que hay que pelearán contra el Cordero los vencerá, y viene entonces el juicio final. Pero entonces estamos hablando de Yom Teruah, es la restauración de todas las cosas a su propietario original, se rinden cuentas, ¿sí? Es el día en que ustedes y yo, ¿sí? rendimos cuentas, por eso se llaman los días temibles. Yo le quiero sugerir algo que le he dicho a nuestros hermanos, los que se congregan con nosotros en Comunidad Sonidos del Chofar. Si usted está esperando que llegue Yom HaKippurim para usted arrepentirse, usted ya perdió el año, ¿sí? Si usted está esperando que llegue Yom Teruah para arrepentirse, usted ya perdió el año, ¿sí?
¿Por qué? Porque el Eterno desde que inició, desde que empezó usted a leer nuevamente las porciones desde el Bereshit 1:1, es decir, desde el momento en que usted celebra, a propósito pregunto, ¿recuerdan la última fiesta que se celebra dentro del calendario del Eterno? La última fiesta. Shemini Atzeret, exacto, el octavo día, ¿sí? En el día de Shemini Atzeret, que es Simchat Torah, la entrega de la Torah, a partir de que usted celebró Simchat Torah hace un año, ¿sí? Empezó nuevamente un nuevo ciclo. El hecho de que el Eterno le haya permitido a usted salir bien librado y que le haya permitido celebrar las fiestas, el Eterno le dio una oportunidad. Desde ese momento hasta acá, hasta lo que llevamos hasta esta hora, el Eterno viene analizando, viene mirando, viene tomando una decisión, ¿sí? Están los ángeles ministradores, están dos ángeles, según la tradición judía, dicen que hay dos ángeles, uno que supervisa que todo se esté haciendo bien y hay otro que lleva notas, ¿sí? Lleva notas, y eso lo sabemos, está en el libro de Apocalipsis. Dice que se abrieron los libros, ¿sí? Y que también se abrió el libro de la vida. Entonces, estaba el libro de la vida y estaba el libro de las obras, ¿sí? ¿Cuántas cosas hizo bien, cuántas cosas hizo mal, hizo bien, hizo el mal, etcétera, ¿sí? Entonces, si usted está pensando, ¿sí?, en arrepentirse o esperar para caer de rodillas allá y ponerse ropas blancas en Yom HaKippurim, usted ya perdió el año. Estos días, desde que empieza el Elul, es más, esto debería ser a diario, pero desde que empezó el Elul, ¿sí?, se empezaron estos días de introspección en donde usted debe completamente evaluar todas las conductas que usted está desempeñando en este momento. ¿Para qué? Para que ya llegado usted ese día, ¿sí?, esté completamente a cuentas, como dice el profeta Isaías, ¿sí? Aquí vengan y estemos a cuentas, ¿sí? Si sus pecados fueren muy negros, ¿sí?, muy rojos, vendrán a ser como blanca lana o como la nieve. En pocas palabras, Isaías 1:16, ¿sí? Se rinden cuentas, ¿sí? Todavía está a tiempo. Mire, el hecho, ¿sí?, de que usted haya abierto los ojos el día de hoy, ¿sí?, le da para pensar que el Eterno sigue creyendo en usted, sigue dándole la oportunidad. Porque, ¿qué pasa en Yom HaKippurim? Vamos a spoilear un poquito antes de llegar a esos días. En Yom Kippur se decide todo. Cuántas veces te vas a enfermar, se decide si vas a vivir o si vas a morir. En ese día no solamente pasa contigo, sino pasa con el resto de la humanidad, ¿sí? Se decide quién va a vivir, se decide quién va a morir, se decide quién va a entrar en arrepentimiento, a quién se le va a extender la misericordia, a quién va a empobrecerse, quién va a enriquecerse, etcétera. Todo eso sucede en el día de la decisión, en el día de Yom Kippur, el día donde se echan las suertes, pur, donde se echa el pur sobre usted. Entonces, si usted está esperando arrepentirse para ese día, pues lo siento, hermano, yo le invitaría a que estos días que todavía tenemos, ¿sí?, usted esté a cuentas, se ponga a cuentas con el Eterno. ¿Por qué? Porque dice el libro de los Hebreos que cuando Yeshua se rompe ese velo en el momento en que él muere, ¿sí?, nos permite que ahora entender que podemos entrar hacia el trono de la gracia, ¿sí?, y pedir misericordia en el día en que la necesitemos. Usted necesita esta misericordia en este momento, necesita ser perdonado, aún está a tiempo, ¿sí? En el momento en que usted abre sus ojos, usted valida que la misericordia del Eterno se renovó con usted, porque el salmista va a decir, nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó y qué pasará en Yom Teruah? Se da inicio a un tiempo de celebración, ¿sí? Usted sabe o usted sabía que la palabra jubilación, ¿sí?, que es cuando la persona ya termina su edad activa y productiva dentro de su vida y ya llega a su época de retiro, ¿sí?, viene de jubileo. No sé si usted lo sabía, de Yobel. Jubileo, la jubilación viene de aquí, de júbilo, es un tiempo de júbilo. Es un tiempo de un nuevo inicio, es un tiempo de un nuevo comienzo, ¿sí? Entonces, a partir de este momento se da un tiempo a la celebración de un nuevo tiempo, de una nueva era. En este caso, se está ensayando para lo que va a ser el inicio del milenio sabático. Y quiero finalizar con esta diapositiva, ¿sí? Estamos en tiempo todavía. Aquí vemos tres aspectos, ¿sí? Si usted lo ve de izquierda a derecha, aquí tenemos a un león, ¿sí? Tenemos a la bandera de la nación de Israel como tal, como la nación como tal. Y hay una frase que está ahí. ¿Alguien me quiere ayudar a leer esa frase? La que está con letras verdes, por favor.
La casa de Judá sabe el día y la hora del regreso de su Mesías, pero no sabe quién es. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva es muy actual. La casa de Judá, ¿sí? Eso lo puede usted validar, no me crea a mí, valídelo con Romanos 11, ¿sí? La casa de Judá sabe el día y la hora del regreso de su Mesías. De hecho, ellos por esta temporada están diciendo que en este Rosh Hashanah, ¿sí? Llegue el Mesías, llegue el Mesías. Y si está mi hermano Oscar por aquí, que ha ido muchas veces a Israel, quisiera que me confirmaran eso. ¿Estás por ahí, hermano Oscar Briñas? Shalom, hermanito. Shalom. Shalom, ¿la casa de Judá en este momento sabe el día y la hora del regreso de su Mesías? ¿Sí o no? Pues yo no sé. Bueno, ¿qué dicen ellos? ¿En qué fecha ellos dicen que llega el Mesías? Pues es que hay muchas interpretaciones, pero se supone que Yom Teruah. No, se supone no. Si tú analizas todas las casas, no importa de las casas que sean ortodoxas, casas de estudio de Torah, todas, ¿sí? En su gran mayoría dicen que él viene en Yom Teruah. ¿Por qué? Porque ellos saben que en Yom Teruah, ¿sí? Era la época en donde se ungían los reyes, en donde se oficializaban como reyes de Israel, ¿sí? Ellos lo saben, ¿sí? Ellos saben cuál es el día y cuál es la hora, pero no saben quién es su Mesías, ¿sí? ¿Qué pasa con la diapositiva o con la imagen número 2? Alguien que me ayude a leer la diapositiva número 2. Perdón, Rafita, pregunta. ¿Ellos saben el día y la hora? Claro. Recuerden que una cosa es, y lo hablamos al principio de la introducción, una cosa es saber el día, que es el día de Yom Teruah, y la hora que nadie sabe, ¿sí? Otra cosa es saber fechas. Aclaro esto, ¿no? Así como lo inicio, lo aclaro nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿se sabe cuál es el día? Sí, Yom Teruah. ¿Y se sabe cuál es la hora? Claro, en la hora que nadie sabe, que es la hora donde la luna está oculta, ¿sí? No estamos dando fechas. Ellos lo saben, ¿sí? Pero ¿qué dice la diapositiva? Y por eso de pronto lo que yo te comentaba que día, que en algunos lugares se acostumbra a hacer vigilia en Yom Teruah. Sí, claro que sí, porque se vela, claro, se pasa en vela, ¿sí? Ese día. Porque no se sabe si es el día anterior o el día después, exacto, o por si las moscas. Sí, ese día. Uno antes o el de la mitad o el que viene. Exacto. Alguien que me ayude con las letricas que están en rojo. Amén. Hermano. ¿Qué dice? El cristianismo tiene un Mesías adulterado y no sabe el día ni la hora de su regreso. Ok, ¿por qué? Entonces, esto puede sonar un poco despectivo, pero ya vamos a entenderlo para que de pronto no hayan malos entendidos, ¿sí? Ustedes y yo sabemos que gran parte de la historia y de una figura muy mesiánica que nos muestra las escrituras, incluso de cómo va a ser esto, es con la historia de Joseph, ¿sí? Joseph, ¿sí? Para el mundo, en ese momento, para Egipto y para Canaán, era Safnaf Panea. En el ejemplo entonces interpretativo, ¿sí? Nosotros sabemos que su nombre es Yeshua, ¿sí? Pero para el mundo es conocido como Jesús. Haga de cuenta entonces Joseph, ¿sí? Y Safnaf Panea. Es el mismo personaje, obviamente uno tiene un matiz completamente distorsionado, no es él, así esté pintado, lo quieran pintar con su maquillaje egipcio y toda esta cuestión, él no es así, solamente es como lo conoce el mundo en este momento. Entonces vemos que el cristianismo tiene a ese Mesías, lo tiene adulterado porque no es la imagen correcta de él, y dicen el día y la hora nadie lo sabe. Sí, lo acabamos de leer en la publicación, ¿verdad? ¿Es correcto o no es correcto esto que se está diciendo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, correcto, hermano. Correcto. Ok, ahora pasemos a la tercera, y es la que me preocupa porque es aquí donde estamos ustedes y yo. Alguien que me ayude con esta imagen y las letricas azules. La casa de Israel sabe quién es su Mesías. Bueno, y sabe cuál es el día y la hora de su regreso, pero la casa de Israel sabe quién es su Mesías y sabe cuál es el día y la hora de su regreso, pero esta soberbia dividida, y cómoda.
Ok, entonces llegamos a una realidad donde aquí tenemos que, estamos dándole el lapo a la casa de Judá, claro. Romanos 11 dice que sobre ellos hay un velo, ¿sí? Y ese velo es para que precisamente la plenitud de los gentiles entre. Eso lo dice Romanos 11, ¿sí? Pero en este caso nosotros, ¿sí? Que ya es casa de Israel, casa de Efraín. ¿La casa de Israel sabe quién es su Mesías? ¿Usted sabe quién es su Mesías? ¿Sí o no? Sí. Si usted no sabe quién es su Mesías todavía, pues si quiere pregúntenos y con mucho gusto le decimos quién es ese Mesías judío. ¿Quién es ese Joseph? Ese Joseph de Brit Milá, ese Joseph que observó la Torá, ese Joseph que fue fiel, que guardó Shabbat, que cumplió todas estas cosas, ¿sí? Que hizo cosas bíblicas de manera bíblicas al Mesías al cual nosotros predicamos y le servimos. Este es el Mesías del cual habla la Biblia, ¿sí? El cristianismo, tanto protestantismo como catolicismo, hablan de la mitad, ¿sí? Una figura netamente romana, desobediente, rebelde, que vino a montar un nuevo movimiento, ¿sí? Pero el Mesías al que nosotros le servimos es aquel que guarda Torá, que cumplió todos los mandamientos. No los cumplió él para que yo no los cumpliera, como es el cristianismo, todo lo contrario. Nos dio un ejemplo perfecto de cómo poder guardar Torá siendo hombre, de cómo poder vencer al Hasatán siendo hombre, de cómo poder ser un creyente que demuestre un amor palpable. Él va a decir, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Esos mandamientos que yo les doy no son míos, sino del Padre que me envió, ¿sí? Entonces sabemos, es el Mesías que ustedes y yo estamos descubriendo día tras día. Lo que ustedes y yo hemos venido haciendo para las personas que se congregan con nosotros en Comunidad Sonidos del Shofar, se han dado cuenta que en todas las parashá no ha habido una sola parashá en donde no aparezca el Mesías. Y los hermanos que están aquí de Sonidos del Shofar pueden validar esto. En los estudios que se dan cada semana, ¿mostramos al Mesías dentro de la Torá? ¿Sí o no? Así es. Señor, Ok, sí, entonces de ese Mesías, del que apareció siempre dentro de las escrituras, sí, es el que hablamos, un Mesías obediente, sometido completamente a la voluntad del Eterno, que no hizo nada por iniciativa propia, que no vino a abrogar mandamientos, que vino a condenar un sistema religioso y dogmático de su época, sí, donde estaban extorsionando, estaban malversando fondos, estaban robándole a la gente, estaban haciendo de la casa de su padre una mercadería, nada una realidad de lo que está pasando hoy en día también. Este es el Mesías que nosotros creemos y en el cual predicamos, pero pasa algo, ¿sí? Pasa algo. La casa de Israel en este momento, por misericordia, sabe quién es su Mesías y sabe cuál es el día y la hora. Lo estamos estudiando, semana de preparación Yom Teruah, ¿sí? Sabe el día y la hora de su regreso, pero, ¿sí? Hay algo, ¿sí? Está soberbia, está dividida y está muy cómoda, ¿sí? Son muy pocos los que en este momento, ¿sí? Con esta verdad que tienen, estamos, porque me incluyo, estamos dando la batalla de darlo a conocer en estos lugares de densa oscuridad que estamos viviendo. Son muy pocos, ¿sí? Los obreros fieles y leales que dan estos mensajes sin buscar ganancias deshonestas, ¿me entienden? Y aquí quiero alzar la mano, aprovecho este momento y perdón mi emotividad, para que nuestros hermanos de Comunidad Sonidos del Shofar en algún momento digan delante de mí si yo en los servicios de Shabbat o en alguna alta fiesta les pido a ustedes diezmo o les exijo a ustedes primicias, o pregúntenme, como dijo en algún momento Samuel, díganme si en algún momento les he sugerido o les he influenciado para que lo hagan, porque no lo he hecho, ¿sí? Y el Eterno es testigo, el Eterno conoce mi corazón y sabe que esto que hago lo hago por gracia, y ay de mí, como diría Rav Shaul, esto no lo hago porque quiera, sí, lo hago porque quiero, pero como diría Rav Shaul, ay de mí si no lo hago, ¿sí? Pero no lo hago como el ay de mí, como que pobrecito de mí si no lo hago, sino lo hago porque en verdad valoro y estoy completamente empoderado con la necesidad de mi Mesías, ¿sí? Vivo por él, soy lo que soy gracias a él, soy una nueva criatura gracias a él, él me dio identidad, me dio su perdón, me ha tenido extremadamente paciencia, me ha dado una promesa de vida eterna y quiero ser empático en este tiempo, ¿sí? Quiero que hasta el último momento de mi vida conozcan a este Mesías al cual le sirvo, el cual vive en mi corazón, el cual vive en mi casa. Ustedes se han dado cuenta que parte del mensaje de la Comunidad Sonidos del Shofar ha sido dar un mensaje práctico de la fe. No es simplemente basarnos en hacer un estudio minucioso y grande de Torá.
sino un mensaje respaldado que venga con hechos, con comportamientos. Ustedes se han dado cuenta, conocen a mis hijos, conocen a mi esposa, procuran de alguna u otra forma ver la clase de modelo de familia que estamos procurando hacer, una familia que se equivoca pero que se levanta, una familia que cuando se equivoca pide perdón y alza la mano y sigue, ¿sí? Una familia que está buscando agradar al Eterno. ¿Por qué? Porque sabe y no quiere que este día lo tenga por sorpresa. No quiero, ¿sí? En mi caso, yo no quiero que venga mi Mesías como un ladrón en la noche y me agarre durmiendo, ¿sí? O me agarre excusándome en lo muy difícil que ha sido hecho cuando él con anterioridad me dijo que esto iba a ser muy difícil, pero que él iba a estar conmigo hasta el fin de la época. Entonces, ¿por qué vemos que la casa de Israel conoce al Mesías y sabe el día y la hora, pero está dividida? Usted se ha dado cuenta, yo no necesito decirle eso, basta con que usted se meta a Facebook, si usted está en un grupo de Facebook de raíces hebreas o de mesianismo, de judío mesianismo, mire lo que estoy diciendo, dividido. ¿Por qué? No se sabe si son mesiánicos, no se sabe si son judío mesiánicos, no se saben si son de raíces hebreas, sí, porque son muchos los calificativos y los títulos que se manejan acá. Acá hemos dicho, ¿sí? Estudiamos las raíces hebreas de nuestro Mesías, sí. Su judaísmo, sí. Pero no somos ni mesiánicos, ¿sí? Ni judíos mesiánicos, ni somos protestantes contra protestantes, ¿sí? Sino simplemente hemos entendido que somos casa de Israel, somos hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en el momento en que recibimos a nuestro Mesías como nuestro Señor y Salvador y le seguimos y seguimos sus instrucciones, dice la Escritura que hay una promesa que me garantiza que soy hijo del Todopoderoso y que soy coheredero con Él y que yo y mi casa le serviremos, ¿sí? Bajo esos argumentos y bajo esa perspectiva que nos muestra la Escritura, podemos decir que yo y mi casa somos hijos de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta soberbia? Porque pues está muy cómoda, nosotros sí tenemos la verdad, le damos palo al judaísmo, ¿sí? Y cuando no le damos palo al judaísmo, entonces le damos palo al cristianismo, ¿sí? Porque entonces ellos están mal y yo sí estoy bien, ¿sí? La casa de Judá niega al Mesías y no sé qué, y dice más, y los cristianos tienen un Mesías romano, y entonces nos la pasamos sintiéndonos de alguna otra forma cómodos con esta verdad. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con esta verdad? ¿Sí? Y de un discípulo del Mesías a otro, yo le digo, mi hermano, ¿sí? Estos días, estos Yamim Noraim, estos días de mucha temor, días temibles, han llegado. Estos días han llegado. Ya no se pueden vislumbrar en un futuro. Ya estamos sobre esos días, ya estamos sobre la gran tribulación. Que no estemos en su momento más álgido, de más combustión, es una cosa, pero ya ya empezamos los días del dolor de parto, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con este fuego del altar? ¿Lo está dejando apagar? ¿Sí? El Mesías te dijo, vela y ora. Ahora ya entendimos por qué vela y ora, ¿sí? Porque Él va a venir como ladrón en la noche, como el sumo sacerdote, y va a supervisar que tú estés haciendo la casa, ¿sí? Y va a decir, y con esto termino, amados, o alguien que me ayude a leer los dos últimos textos de Mateo 24. Mateo 24. Leamos desde el 48, por favor, hasta el 51. Y con eso terminamos. Amén. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias, estimada Viviana. Entonces, la información la tenemos, las advertencias de nuestro Mesías las tenemos, las profecías ahora no nos estamos dando el lujo solamente de conocerlas por las escrituras, sino que ustedes y yo las estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo cómo todo se está cumpliendo milimétricamente. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Sí? Yo le invitaría a que desde esos tiempos, ¿sí? Que esta clase no sea una más que usted toma en su vida, sino que usted medite en estas palabras.
ya sabemos quién es ese ladrón en la noche y ya sabemos a quiénes los va a tomar por sorpresa, ¿sí? Y mi oración es que yo y mi casa primeramente, ¿sí? Y las personas sobre las cuales tengo el honor de poder compartir esto poco que sé, estemos atentos y estemos alerta, ¿sí? Así que, amados, digamos que esta es la clase número 2. Mañana estaremos con clase número 3. ¿Por qué es conocido este día como el Yom Hadim, el día del juicio? Yo simplemente le dejo esta diapositiva por acá. Si usted considera voluntariamente contribuir con algo para este servidor, es solamente porque usted lo quiere y porque el creador le pone a usted el querer como el hacer. Si quiere hacerlo, aquí están los medios para que pueda hacerlo. Hemos terminado, miramos, son las 9:04 minuticos. Si hay en este momento algún tipo de pregunta, duda o quedó clara la información, amén. Y si no, entonces nos veremos para mañana a la misma hora, 7:30 hora de Colombia. Yo pienso que los hermanos cristianos, como ellos únicamente se basan en la Brit Hadashah, es decir, en el Nuevo Testamento, por eso les hace falta el contexto de lo que ellos llaman el mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? Básicamente es eso, pienso yo. Claro, claro, y es completamente, uno no puede empezar un libro por la mitad, y eso es lo que ha pasado, ¿sí? Desde el momento en que nosotros entendemos que la Biblia no está dividida entre un antes y un después, sino quitamos esta hoja de la mitad que dice Nuevo Testamento, en ese momento entendemos que la escritura nunca ha estado dividida y que siempre es un libro uniforme, que lo único que hace el mal llamado Nuevo Testamento es confirmar las palabras de atrás del libro, ¿sí? No sé si haya más comentarios, preguntas o si no vamos cerrando. Bueno, entonces vamos a terminar entonces la clase. Hermanitos, yo dejo de compartir esto por acá y cerramos la clase número 2, Yom HaKesem.